La protección de datos se refiere a todas estas medidas y prácticas que se van a encargar de asegurar tres propiedades importantes con respecto a los datos. Uno es que sean confidenciales, es decir, que solo las personas autorizadas puedan tener acceso a estos datos personales, que sean íntegros. Entonces creo que es importante aquí ver el papel que juega la protección de datos en nuestros días, porque al final nos empodera a nosotros para poder decidir sobre ese tratamiento, y ahí por supuestamente se liga con diferentes parte privada o pública, cumplir con estos marcos normativos para que de manera coordinada y conjunta, porque al final la protección de datos requiere todo este esfuerzo colaborativo, tanto a nivel del usuario, a nivel de los gobiernos, con estrategias o políticas. Miriam Padilla es maestra en Administración de la Tecnología e ingeniera de computación por la UNAM. Actualmente es directora de Seguridad de Datos Personales del sector privado en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, autoridad en materia de protección de datos personales en México. Se desempeñó como coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el UNAMCERT. Fue subdirectora de Políticas y Procedimientos en la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Policía Federal en México. Como subgerente de certificación de protección de datos personales, fue responsable de la creación del esquema de certificación de protección de datos personales para las empresas del sector privado y personas, así como auditoría de esquemas de autorregulación en el organismo de certificación, normalización y certificación. En el ámbito académico ha impartido cátedra a nivel licenciatura en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y actualmente profesora de la asignatura de Gobierno y Protección de Datos en el posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana. Es creadora del sitio web Todo PDP, que tiene como objetivo compartir información y conocimiento para la protección de datos personales. Bienvenidos a la primera parte de este podcast. Hola, muy buen día para todas y todos. Les damos las gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de los podcasts de Innovación LATAM. En esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante, muy importante que está en actualidad, y es la protección de datos personales. Ustedes saben que de pronto cuando nosotros descargamos una aplicación en nuestro celular, en nuestro computador, entregamos cierto tipo de información o por necesidad bajamos cualquier herramienta o cualquier aplicación sin darnos cuenta de la importancia de tener cuidado cuando damos nuestros datos. Y pues para estas preguntas, para estas dudas, para estas inquietudes tenemos una invitada muy especial. Ella es Miriam Padilla. Ella es una especialista con ya varios años de experiencia en la seguridad de datos personales. Así que te damos la bienvenida, Miriam, y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias, Felipe. Estoy encantada de participar en este episodio de Innovación LATAM y te felicito por esta iniciativa. Muchas gracias, Miriam. Y pues para continuar con la entrevista nos gustaría que nos comentaras un poquito de quién es Miriam Padilla, por favor. Yo soy especialista en seguridad de datos personales, yo soy mexicana, de formación, yo soy ingeniera en computación, yo soy un ingeniero inmerso en esta parte de las leyes, y sin duda esta parte de los datos personales ha sido un catalizador para encontrar muchas áreas, ¿no? Al final este tema se conecta con muchos elementos tecnológicos que mi formación me ha ayudado mucho a entender, pero también esta parte de seguridad y estos elementos que yo he aprendido de la ciberseguridad que se complementan y que son indispensables para la protección de la información. Yo tengo aproximadamente más de 10 años de experiencia en este sector de datos, más de 15 en el ámbito de la ciberseguridad, y sin duda creo que esta formación, este complemento técnico-legal es un elemento fundamental para entender justamente los desafíos que enfrentan temas de seguridad, los temas de protección de datos personales. Perfecto, muchas gracias, Miriam. Y pues como lo mencioné en un inicio, cuando nosotros pues necesitamos descargar alguna aplicación o necesitamos alguna herramienta en el área de las tecnologías, pues nos pide alguna información, o a veces por o el afán no leemos como la letra chiquita, por llamar así, y entregamos todos nuestros datos, toda nuestra información, pero no sabemos esa información a qué manos va a caer.
y por lo general son esa información, nuestros datos están mal utilizados en la red. Entonces, nos gustaría saber, Miriam, ¿qué es la protección de datos? La protección de datos se refiere a todas estas medidas y prácticas que se van a encargar de asegurar tres propiedades importantes con respecto a los datos. Uno es que sean confidenciales, es decir, que solo las personas autorizadas puedan tener acceso a estos datos personales, que sean íntegros, para proteger que estos daños no sufran modificación, que no tengan alteración, que siempre se encuentren actualizados. Y la parte de la disponibilidad, o sea, garantizar que esos datos, cuando yo los requiero, pues los pueda tener siempre al alcance para poder tratarlos. Es importante ver que la protección de datos está identificado como un derecho humano, porque está justamente íntimamente relacionado con la privacidad y la autonomía de las personas. Quiere decir, la capacidad que yo tengo para decidir y basado en la información que tenga, proporcionarte mis datos para que tú los trates, seas una entidad privada o una entidad pública, que yo tenga la suficiente información como dueño de esos datos para poder autorizarte que los utilices o para poder limitarte cuando hay un tratamiento que no es claro o que yo no te estoy consintiendo, ¿no? Entonces creo que es importante aquí ver el papel que juega la protección de datos en nuestros días porque al final nos empodera a nosotros para poder decidir sobre ese tratamiento y ahí por supuestamente se liga con diferentes regulaciones que existen que de la par establecen esos límites y medidas para que las organizaciones, tanto privadas como públicas, cumplan con estas disposiciones y puedan preservar y garantizar estos datos. Al final, cuando los marcos normativos establecen esas limitaciones o esos elementos de cómo debe ser tratado, lo que buscan es evitar que la información se vulnere o se exponga, dado que si esa información se vulnera, no solamente es una afectación hacia las organizaciones en sí, puedes afectar la intimidad, daños patrimoniales, daños morales de una persona que confió en dar los datos a estas entidades. Entonces creo que aquí es muy importante, uno, como usuarios, darles el valor a nuestros datos. Dos, en la parte privada y pública, cumplir con estos marcos normativos para que de manera coordinada y conjunta, porque al final la protección de datos requiere todo este esfuerzo colaborativo, tanto a nivel del usuario, a nivel de los gobiernos con estrategias o políticas públicas y también a nivel de las entidades privadas y públicas cumpliendo con estos marcos regulatorios y en conjunto pues generar esta protección adecuada de los datos. Perfecto, muchísimas gracias, Miriam. Y teniendo en cuenta esta parte que tú nos explicas, ¿cuáles serían las amenazas más frecuentes que pueden afectar esos datos o nuestros datos personales? La realidad es que existen un sinfín de amenazas que cada vez más van siendo combinadas y más sofisticadas, ¿no? Dentro de las que destacan son, pues, obviamente, los ciberataques, que cada vez son más frecuentes, vulneraciones de datos que se dan a través de ellos, llámese si es un exploit, que un software que busca esos fallos en las organizaciones o entidades privadas o públicas y busca encontrar la manera de entrar y poder obtener esa información. Cada vez son más sofisticados, pero también hoy viene un complemento tecnológico que es la tecnología, donde justamente viene a ser más fácil poder desarrollar estos ciberataques. Antes era que fueras experto para tú poder atacar una organización y poder vulnerar y tener acceso a esos datos. La realidad es que componentes o herramientas de inteligencia artificial pues cada vez ayudan para que no requiera ser el experto para tú poder entrar a una organización o hacer incluso ataques más sofisticados. Otro de los que existen es el phishing y la suplantación de identidad. Phishing son estos sitios falsos donde yo te pongo para que a través de un mecanismo de engaño o suplantando la identidad de un sitio oficial, tú puedas obtener datos. Un caso particular que a veces pasa en México es que estas páginas que existen para trámites, llámese un pasaporte, llámese una gestión escolar, cuando se da el proceso de inscripción de los niños, pues estos mecanismos son utilizados por los atacantes para suplantar un sitio oficial y estar recabando información. ¿Qué nos pone aquí de desafío? Estar alerta ante estos sitios falsos y estas modalidades que existen y que en la realidad antes existían ciertos parámetros que te daban la idea de que hablabas de un sitio falso, como que no tuviera certificados, como que los colores no compaginaran con la página original, faltas de ortografía. Sin embargo, ahora los sitios phishing son cada vez más difícil de que tú los puedas identificar. Una, que el usuario pues no se pone meticulosamente a ver los sitios. Y otra es que en dado caso que lo hagas,
va a ser más difícil tú poder identificar que un sitio es falso con respecto a las características del original. Entonces creo que ese es un componente también importante. Existen también nuevas modalidades, hay reportes que hablan de que las vulneraciones de datos también son derivadas de ataques de ransomware. Los ransomware son estos secuestros de información. A través de algún medio yo logro secuestrar la información en la organización y te pido un rescate si tú la quieres recuperar. Cuando la secuestran estos datos, lo que hacen es cifrar la información. Si tú cifras esta información y necesitas una clave, pues yo te voy a extorsionar para que tú me pagues por esa clave. Si tú no me pagas por esa información, lo que los atacantes ahora están haciendo es publicar esos datos. Pasó el caso de una clínica que se fue víctima de un ransomware, secuestraron la base de datos, pero en este caso esta clínica tenía fotografías y casos e información de pacientes oncológicos. Al momento de que la entidad no paga, publican esos datos y todas las fotografías de los pacientes quedan expuestos. Por eso es que a veces nos inclinamos que una vulneración va solo en una afectación patrimonial, cuando la realidad es que puede afectar el honor, la reputación, generar una discriminación de por vida al titular. O sea, pongámonos del lado de esas personas afectadas con los datos expuestos en Internet sobre un padecimiento que yo tengo, un tratamiento que estoy llevando y que al final pudiera no haberle dicho a lo mejor a gente cercana o nadie sabía de mi enfermedad y ahora está pública y disponible esa información sin mi consentimiento. También es importante ahora incorporar todos estos medios por los cuales nos comunicamos, llámese plataformas, llámese redes sociales, todos esos medios donde ahora mis datos viven y también el efecto que pasa con las nuevas generaciones. Ahorita es el tema de la datificación. Hay datos por todos lados de nosotros, pero a veces también nosotros pues, somos propensos a dar esa información, sobre todo en los adultos, en los adolescentes o los niños, ya buscan ese medio como un sinónimo de popularidad. Entre más comparta de mí, pues significa que voy a volverme más popular, cuando lo que está pasando es realmente que estás generando datos que pudieran ser utilizados sin tu autorización, sin tu conocimiento y también sujetos a un tratamiento no adecuado. ¿Cuántas fotografías quedan disponibles de los niños, de los adolescentes o los mismos padres que proporcionan las fotografías de los hijos? Y lo que se hace es un mapeo de esa información que en algún momento alguien puede utilizar de una manera no autorizada. Entonces creo que también son estos riesgos que existen en estos diferentes medios de comunicación y por supuesto las nuevas tecnologías. Hay que poner atención en ahora los tratamientos que se hacen en diferentes tecnologías, como pueden ser herramientas de inteligencia artificial, como puede ser el metaverso y todo lo que viene con todo este tratamiento de datos, o incluso la parte neuronal, ¿no? Ya hay sobre la mesa iniciativas que hablan sobre regular este tratamiento de los datos que vienen del tema cerebral, ¿no? Entonces es importante aquí tomar estas previsiones, tenerlo en el radar y para ir viendo cómo van avanzando, monitoreando estos temas para pues nosotros tomar las medidas adecuadas. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo, entonces, teniendo en cuenta esta parte que hablamos, bueno, algunos, como tú lo mencionas, pueden ser ya parte de estos ciberataques que de pronto no dependen de nosotros, porque ya es esta gente que cada vez, como tú lo mencionas, también se está cada vez desarrollando más para poder ser más sigilosos, ser más exactos, en lo que decías, por ejemplo, una página antes de pronto lo podíamos ver, que el color no coincidía, que los errores de ortografía, ahora no, cada vez ellos están mejorando y en esta parte de los ciberataques, pero también hay una parte que tú lo mencionas que de pronto somos nosotros que damos mucha información, ¿no? También tener ese cuidado en darle, entonces, ¿cómo yo podría proteger mis datos? Un punto importante y siempre en todas conferencias y eventos te dices que es repetir lo mismo, pero al final es el punto de partida para muchos accesos o mucha información que puede estar detrás de ella. El uso de las contraseñas y la protección de estas. Alguien dice, es que siempre viene la misma recomendación, pero siempre vienen los mismos fallos, ¿no? El usuario a veces por facilitar, sobre todo grupos en situación de vulnerabilidad como pueden ser adultos mayores para que no se olvide, hacen contraseñas que son tan sencillas que pues, incluso las anotan, las pegan en cualquier lado. Pues creo que así como protegemos nuestra casa y tenemos una llave para que no cualquier persona pueda ingresar, las contraseñas se asemeja lo mismo en el entorno digital. Entonces debo de tener el conocimiento de poder generarlas de manera segura y también protegerlas.
Al final tienes una contraseña súper segura, pero si yo la pego en un post-it, pues ya tu medida de seguridad ya no fue tan eficiente. Entonces tenemos que comprometernos en saber y aprender, porque ahora ya no es que no me lo enseñan en la escuela, existen diferentes medios y fuentes que tú puedes utilizar para generar una contraseña segura y con las características que tenga en cuestión de longitud, de caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas, números, todos esos elementos. Y también existen ya gestores de contraseñas. Yo tengo una contraseña maestra donde guardo todas mis contraseñas, porque a veces se no falta en cualquier curso que me preguntan, es que pues son tantas contraseñas que ¿cómo las voy a proteger? Pues existen ya gestores que me pueden ayudar a través de una sola contraseña a guardar y proteger a las demás. Obviamente, pues tenemos que proteger esa contraseña maestra. Segundo, hablábamos de estos medios de comunicación como son redes sociales y plataformas, cuida la configuración de privacidad y seguridad en estos medios. Si al final es donde yo estoy decidiendo compartir información, pues tómate un tiempo para analizar con quién la estoy compartiendo, a quién estoy agregando, qué tipo de información está disponible. Ya hay muchos tutoriales, herramientas, las mismas plataformas ya tienen autoevaluaciones muy rápidas que te permiten saber cómo está el tema de la privacidad y seguridad en estos medios. Otro tiene que ver con las aplicaciones. Instalamos estas aplicaciones sin leer los términos y condiciones, damos siguiente, dando permiso a todo, y ese permiso a todo es abrirle la puerta a lo que quiera la aplicación. Y si yo no me fijo, pues le estoy abriendo, por supuesto, la puerta que pueda tomar acceso control de mi teléfono. Hay aplicaciones maliciosas que así funcionan, se instalan y es una linterna, pero resulta que la linterna tiene acceso a cámara, teléfono, contactos, puede enviar mensajes, etcétera, ¿no? Entonces yo le estoy mismo como usuario facilitando todos esos medios. Segundo es navegar de manera segura en Internet, o sea, tener elementos que me permitan, tanto a nivel de navegador, proteger pues toda esta cuestión de las cookies, todos estos medios que me permitan poder determinar o alertas que el mismo navegador puede darme cuando se trata de un sitio no confiable, tener elementos para no almacenar contraseñas en los navegadores, protección ante el phishing, también existen ciertas herramientas que ayudan a poder determinar cuando hay ciertos phishing y tú te puedas dar cuenta de manera preventiva, cuidar el uso de mis datos personales en Internet. Primero, para yo exigir una protección de mis datos, tengo que yo primero tener el valor que tienen esos datos para mí. ¿Cuánto vale mi nombre para mí? ¿Cuánto vale mi dirección? ¿Qué pasaría si alguien tiene esa información? Y tener ese primer valor dado por la persona dueña de los datos. Y segundo, y esto es muy importante, es eliminar aquella información que ya no es necesaria y eliminarla de forma segura. O sea, una es que la respaldes, porque al final garantizas que esa información la puedas tener disponible, pero también me interesa que esa información sea eliminada de manera correcta. ¿Cuántos no agarran las calificaciones o agarran los documentos de identidad y los rompen o los tiran? Cuando esa información fácilmente puede ser recuperada y a través de herramientas poder hacer como un rompecabezas de tu información que parecía que estaba destruida de manera segura y alguien pueda recuperarla. Y segundo, hacer uso de herramientas que existen para la seguridad. Ya hay herramientas que nos ayudan, la fundamental es un antivirus, tanto en nuestro teléfono, tanto en nuestros dispositivos, y es importante pues tener actualizado ese dispositivo, esa herramienta para que los dispositivos pues cuenten con esas medidas. ¿Qué es lo que tenemos como usuario? Ir estando revisando estas herramientas que estamos adoptando cada cierto tiempo. No significa que porque yo instale una medida me va a servir de por vida. Al final existen nuevas amenazas, como lo hablábamos, y es importante estar fortaleciendo nuestro ámbito de protección y estas medidas y estos riesgos van cambiando. Entonces yo tengo que saber cómo debo protegerme, así como cuando somos niños y nuestros papás nos decían, estos son los riesgos, hay que saber en algún momento tú solito determinar cuando alguien malicioso te acerca a darte un dulce, por ejemplo, pues de la misma manera en Internet, yo tengo que tener esa capacidad para poder saber cuando un sitio pues me da una mala espina y la herramienta me dice que no, pues yo como usuario obviamente no hacerlo, ¿no? Porque a veces también somos favorecedores de que esos ataques se consoliden y a veces somos el punto de entrada para que la organización se vulneren esos datos. Entonces es muy importante tener medidas de seguridad propias como dueños de los datos para después pues garantizar que esas medidas se den en todo nuestro ecosistema de tratamiento. Perfecto. Entonces, muy importante lo que tú nos mencionas, esas medidas de seguridad, tener en cuenta lo que son las contraseñas, tratar siempre de hacer una contraseña
sea no muy fácil ¿no? de detectar, sino que tenga incluido mayúsculas, números, signos, para que así sea un poco más fuerte ese tipo de contraseñas, tener muy en cuenta pues información que no necesitemos, pero al eliminarla pues tener también muy en cuenta esa parte de que no dejar como ese rastro porque por ejemplo si yo tengo una copia de mi identificación oficial, por lo general lo que uno hace es romperla o arrugarla y cogen la bota sabiendo de que tiene que quedar es totalmente no visible para lo que tú mencionas, porque hoy la tecnología, tú puedes utilizar eso, armar el documento y ya se puede utilizar para mal utilizarlo en la red. Estar, o sea, estar siempre como muy constante en lo que tú nos dices es prevenir, ¿no? O sea, prevenir, tener, por ejemplo, en nuestro celular o en nuestro computador un buen antivirus, pero también estarlo actualizando, porque no solo es el hecho de comprarlo, sino actualizarlo ¿por qué? Porque las amenazas cada vez se están desarrollando más, cada vez ellos están un paso adelante, ¿no? En la forma de podernos atacar y de podernos utilizar o hacer daño pues con nuestra información. Así finalizamos la primera parte de este podcast. Los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales y comenten acerca de este video y qué temáticas les gustaría ver. Nos vemos en una próxima ocasión con más temas de actualidad y tendencia. Y recuerden, en Innovación Latam llevamos las relaciones de negocio a otro nivel. Excelente día.